El olor a tierra húmeda y a crisantemos marchitos siempre será, para mí, el aroma de la traición. Estaba de pie, con los zapatos hundidos en el lodo blando que rodeaba la tumba de mi esposo Arturo. El cielo de Puebla era una manta gris y pesada, tan opresiva como el silencio que finalmente había caído sobre el panteón. Los últimos pésames se habían susurrado, los últimos abrazos incómodos se habían dado. Me quedé sola, o eso creía, viendo cómo los dos sepultureros terminaban de apisonar la tierra sobre 42 años de amor, risas y trabajo compartido. Cada palada era un golpe sordo contra mi propio pecho, un eco hueco en el vacío que Arturo había dejado. El vestido negro me pesaba, empapado por una llovizna fina que se confundía con mis lágrimas. Fue en ese silencio, en esa soledad sagrada de los primeros minutos de viudez, cuando escuché sus voces. Eran susurros, afilados y crueles, cortando el aire denso de mi duelo. Detrás de mí, junto a un ciprés viejo, estaban Renata y Gregorio, los hermanos de Arturo. Pensaban que yo estaba demasiado sumida en mi dolor para oírlos. Se equivocaban. Finalmente se acabó el circo, dijo Renata, su voz con ese timbre metálico y despectivo que yo había aprendido a odiar. Mañana mismo que vaya el abogado a su casa para arreglar los papeles. No podemos perder tiempo. Cálmate, mujer, respondió Gregorio, siempre la sombra débil de su hermana. Hay que guardar las apariencias, por lo menos hasta que se seque la tierra. Las apariencias no pagan las deudas, Gregorio. Y esa empresa vale millones, replicó ella. Un hielo amargo me recorrió la espalda. ¿Era posible? ¿Tan pronto? Ni siquiera habían pasado 2 horas desde que la tierra había cubierto el ataúd de mi Arturo, y su hermana ya estaba repartiendo las migajas de nuestra vida. Sentí una punzada de culpa, aguda y vergonzosa. ¿Había sido yo demasiado dócil todos estos años? Mi silencio, mi eterno esfuerzo por mantener la paz familiar que Arturo tanto anhelaba, había alimentado al monstruo que ahora mostraba sus colmillos sobre la tumba de mi esposo. Mi mano, temblorosa, fue a mi bolsillo para sacar un pañuelo. Pero en lugar de tela, mis dedos tocaron el frío cristal de mi teléfono. Vibró. Una vibración corta, casi tímida. Lo saqué, con la vista nublada por las lágrimas, esperando un mensaje de condolencias tardío de algún pariente lejano. Pero no lo era. Era un número desconocido, sin nombre, solo una línea de texto que brillaba en la pantalla gris. Doña Soledad, la muerte de don Arturo no fue un accidente. Cuídese de ellos. No les crea nada. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. Las letras danzaban, se deformaban. El mundo a mi alrededor se inclinó. El cielo gris pareció desplomarse sobre mí. Accidente. Gregorio me había dicho que había sido un accidente. Un andamio, una viga suelta, una tragedia imprevisible en una de las obras. Yo le había creído. ¿Cómo no iba a creerle al hermano de mi esposo en el momento más oscuro de mi vida? Pero ese mensaje, esas palabras anónimas, plantaron una semilla de hielo en mi corazón devastado. Cuídese de ellos. No les crea nada. El pronombre era plural, inequívoco. Se refería a las 2 personas que en ese preciso instante seguían conspirando a mis espaldas, a pocos metros de donde yo estaba parada, temblando. Levanté la vista hacia ellos. Renata se ajustaba a su costoso abrigo. Gregorio asentía a todo lo que ella decía. No parecían personas de luto, parecían buitres esperando el momento de abalanzarse sobre la carroña. Y la carroña, me di cuenta con un horror que me heló la sangre. Era el legado de mi marido. Era mi futuro. Era yo. El veneno de Renata no era nuevo. Había comenzado a destilarlo el mismo día de mi boda, 42 años atrás. Mientras el recuerdo del mensaje anónimo ardía en mi mente, una imagen vívida de aquel día se superpuso a la escena gris del cementerio. Yo tenía 22 años
Era una joven de un pueblo cercano, llena de sueños y perdidamente enamorada de Arturo, un joven constructor con más ambición que pesos en el bolsillo. Mi vestido no era de diseñador, había sido cosido por mi madre y por mí durante noches enteras, con una tela sencilla pero elegante. Me sentía la mujer más afortunada del mundo. La familia de Arturo, especialmente Renata, nunca aprobó nuestra unión. Se consideraban a sí mismos la aristocracia de Puebla, aunque su fortuna era más una ilusión heredada que una realidad trabajada. Para ellos, yo era una intrusa, una campesina que había embrujado a su brillante hermano. La vi entrar en la pequeña iglesia, y por un momento mi corazón se detuvo. Renata llevaba un vestido de color perla, tan pálido que bajo las luces del altar parecía casi blanco. Era un acto de agresión pasiva tan calculado, tan cruel, que todos los presentes lo notaron. Durante la modesta recepción en el patio de la casa de mis padres, se me acercó con una copa de vino en la mano y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Felicidades, querida», dijo. Su voz, un arrullo sedoso. «Espero que sepas cómo comportarte en una familia de nuestro nivel. Arturo tiene un futuro brillante. No querríamos que nada, ni nadie, lo obstaculizara». Sentí la sangre subir a mis mejillas. Estaba avergonzada, humillada en mi propio día de bodas. Antes de que pudiera responder, Arturo apareció a mi lado. Su brazo rodeó mi cintura, un ancla de calidez y protección. Vio el color de mi cara, la sonrisa de serpiente de su hermana, y su expresión se endureció. «Mi futuro es Soledad, hermana», dijo, su voz tranquila pero con un filo de acero, «y esta es ahora su familia. Y si alguien no sabe cómo comportarse, eres tú. Ese vestido es un insulto». Renata abrió la boca, ofendida, pero Arturo no la dejó hablar. «Soledad es 10 veces la mujer que tú jamás serás. Es trabajadora, es honesta y tiene un corazón limpio. Quizás deberías aprender algo de ella». Esa fue la primera vez que vi el odio puro en los ojos de Renata. Un odio dirigido no solo a mí, sino también a su propio hermano por haberme elegido, por haberme defendido. Esa fue la primera batalla de una guerra fría que duraría 4 décadas. Gregorio, como siempre, observaba desde una esquina, sin decir nada, siempre del lado del poder, que en esa familia siempre había sido Renata. Durante años soporté sus desprecios, sus comentarios sarcásticos sobre mi ropa, mi forma de hablar, la educación que les daba a mis hijos. Lo hice por Arturo. Él sufría con cada desplante, y yo no quería ser la causa de una ruptura definitiva con su familia. Así que sonreía, asentía y guardaba el dolor para mí. Me convertí en una experta en tragar veneno para mantener una paz artificial. Ahora, de pie en el cementerio, me daba cuenta de que mi pacifismo no había servido de nada. Solo les había dado tiempo para que su envidia se convirtiera en codicia, y su codicia quizás en un plan asesino. La casa, nuestra casa, se sentía inmensa y helada sin Arturo. Era un mausoleo lleno de sus ecos, sus botas de trabajo junto a la puerta, su taza de café favorita sobre la mesa, el olor a tabaco y aserrín que se aferraba a su sillón de lectura. Cada objeto era una tortura, un recordatorio de una vida que se había evaporado en un instante. El velorio fue un desfile borroso de rostros compungidos, pésames susurrados y platos de comida que nadie tocaba. Renata y Gregorio llegaron como si fueran los dueños del lugar, no simples invitados al duelo. Asumieron el papel de anfitriones, recibiendo a la gente, aceptando condolencias como si la pérdida principal fuera la suya. Yo me senté en un rincón, paralizada por el dolor y por el terror del mensaje que vibraba en mi bolsillo. Observaba cada uno de sus movimientos, cada palabra, cada gesto, buscando una grieta en su actuación. Y las grietas estaban por todas partes. Mientras una prima lejana me abrazaba, vi a Renata en la sala. Había sacado su teléfono y hablaba en voz baja,
pero con una urgencia que no encajaba en un velorio. No, no puedo hablar ahora. Sí, lo sé, la fecha de pago es el viernes. Escucha, ha surgido una oportunidad, un ingreso inesperado. Te llamo mañana. ¿Una oportunidad? ¿Un ingreso inesperado? ¿Se refería a la muerte de su propio hermano? El estómago se me revolvió. Más tarde, la encontré en el pasillo que llevaba al despacho de Arturo. La puerta estaba cerrada, pero ella estaba de pie junto a ella, mirando la cerradura con una intensidad depredadora. Cuando me vio, se sobresaltó y compuso rápidamente una expresión de tristeza. «Ay, Soledad», suspiró, llevándose una mano al pecho. «Solo pensaba en mi hermanito. Tantas horas que pasó aquí dentro, trabajando para darte todo». La forma en que dijo «darte todo» sonó como una acusación. Gregorio, por su parte, era menos sutil. Se me acercó con un vaso de agua, sus ojos moviéndose nerviosamente por toda la habitación. «Soledad, qué terrible, repetía como un disco rayado. «Oye, cuando te sientas un poco mejor, quizás mañana o pasado, deberíamos hablar de... Bueno, ya sabes, los papeles de la empresa». Arturo a veces era un poco desordenado con esas cosas, para que no se pierda nada importante, ¿entiendes? «¿Papeles, Gregorio?», le pregunté, mi voz apenas en susurro. «¿Qué papeles?». «Bueno, pues, las escrituras, las cuentas, el testamento, cosas de esas», tartamudeó, sin poder sostenerme la mirada. Fue entonces cuando sentí la primera oleada de ira, una brasa caliente en medio del hielo de mi dolor. La decencia humana más básica exigía un período de respeto, de silencio, pero ellos no tenían decencia, no tenían respeto, solo tenían prisa. Me levanté, atrayendo la atención de algunos invitados cercanos. Miré a Gregorio directamente a los ojos. «Mi esposo acaba de ser enterrado hace unas horas. La única cosa importante ahora es su memoria. Los papeles pueden esperar». Gregorio retrocedió, sorprendido por mi firmeza. Renata, que había escuchado desde el otro lado de la sala, se acercó rápidamente. Puso un brazo sobre mis hombros, un gesto que pretendía ser de consuelo, pero que se sentía como el de una carcelera. «Claro, claro, cuñada», dijo con una dulzura empalagosa. «Gregorio no sabe lo que dice. Estás abrumada. El dolor no te deja pensar con claridad. Nosotros nos encargaremos de todo. Tú solo descansa. El dolor no te deja pensar con claridad». Esa frase era la misma idea que había insinuado en la boda, la misma que usarían una y otra vez para intentar anularme, para tratarme como a una niña, como a una tonta. Pero esta vez, sus palabras no me hicieron sentir pequeña, me hicieron sentir alerta. El mensaje en mi bolsillo ya no era solo una sospecha, era una advertencia. Y yo, por primera vez en mi vida, estaba empezando a escuchar. La codicia de Renata y la debilidad de Gregorio se habían manifestado de formas más sutiles, pero igualmente hirientes, a lo largo de los años. Mientras los veía moverse por mi casa, aceptando el pésame con sus máscaras de dolor, mi mente se escapó a una Nochebuena de hacía unos 10 años. Fue una de esas Navidades en las que, por insistencia de Arturo, intentamos una vez más la farsa de la familia feliz. Nos reunimos en la ostentosa casa de Renata. Ella y su marido siempre habían vivido por encima de sus posibilidades, en un intento desesperado por mantener una fachada de riqueza. El árbol de Navidad estaba sobrecargado de adornos caros, y los regalos debajo de él formaban una montaña. Mis hijos, que entonces eran adolescentes, habían recibido de nuestra parte regalos modestos pero significativos, cosas que sabíamos que deseaban. Cuando llegó el momento del intercambio con sus tíos, la humillación fue pública. Los hijos de Renata abrieron cajas que contenían las últimas consolas de videojuegos y ropa de marca. Renata aplaudía y exclamaba sobre el buen gusto de sus hijos. Luego, les tocó a los míos.
Gregorio les entregó 2 paquetes envueltos en papel del año anterior. Dentro había un suéter de lana que picaba, claramente comprado en una tienda de saldos, y un libro de texto usado. La decepción en las caras de mis hijos fue un cuchillo en mi corazón. Intentaron sonreír y dar las gracias, pero la diferencia en el trato era brutalmente obvia. Yo no dije nada, mordiéndome la lengua hasta que sangró, pero Arturo no pudo contenerse. Más tarde, esa noche, cuando los invitados se habían ido, lo escuché discutir con Renata en la cocina. «¿Qué fue eso, Renata?», le dijo, su voz contenida pero vibrando de furia. «¿Por qué tienes que humillar a mis hijos de esa manera?». «Por favor, Arturo», respondió ella con su risa despectiva, «no seas tan dramático. Les compramos lo que pudimos. No todos tenemos la suerte de tener un negocio próspero como el tuyo. Algunos de nosotros tenemos que luchar». Era una mentira descarada. Sabíamos que su negocio de importación iba mal, pero se negaban a reducir su nivel de vida. Usaban su supuesta dificultad económica como un arma para parecer víctimas, mientras, en realidad, estaban consumidos por la envidia. «No se trata de dinero, Renata, se trata de decencia», dijo Arturo, su voz cansada. Esa noche, de vuelta en casa, vi a Arturo sentado en la oscuridad de la sala. Tenía la cabeza entre las manos. Me senté a su lado y le puse una mano en la espalda. «Lo siento, mi amor», me susurró. «Siento que tengas que soportar esto. Siento que nuestros hijos tengan que verlo». «No es tu culpa, Arturo», le dije. «Sí, lo es», respondió, levantando la vista, sus ojos llenos de una tristeza profunda. «Son mi sangre. Y a veces la sangre es solo una excusa para el veneno». Ahora, en el velorio, las palabras de Arturo resonaban en mi cabeza. El veneno había estado ahí todo el tiempo, goteando lentamente, año tras año. Y yo, en mi afán de proteger a mi esposo de más dolor, quizás solo había permitido que la infección se extendiera hasta volverse mortal. Mi mente, ahora afilada por la sospecha, regresó al momento en que recibí la noticia. Fue Gregorio quien llamó. Su voz, al otro lado de la línea, era un desastre de pánico y balbuceos. En ese momento, lo atribuí al shock. Ahora lo veía como una mala actuación. «Soledad, Soledad, tienes que venir a la obra de la carretera Atlixco. Ha habido un accidente», gritó. «¿Qué? ¿Qué accidente?» «¿Arturo está bien?», le supliqué, mientras mi corazón comenzaba a martillar contra mis costillas. Es Arturo», dijo, su voz quebrándose de una manera poco natural. Un andamio. Se cayó. Una de las vigas le golpeó en la cabeza. «La ambulancia ya está en camino, pero se ve muy mal, Soledad, muy mal». Le hice 1.000.000 de preguntas. ¿Cómo había pasado? ¿Estaba consciente? ¿Quién más estaba allí? Sus respuestas fueron vagas y contradictorias. Primero dijo que el andamio se había desplomado entero. Luego dijo que solo había sido una viga. Dijo que estaba solo en esa sección, pero luego mencionó que todos corrieron a ayudar. En ese instante de terror puro, mi cerebro no procesó las incongruencias. Solo registré la palabra clave: accidente. Las tragedias ocurren en la construcción. Arturo siempre había sido increíblemente cuidadoso, obsesivo con la seguridad, pero los accidentes, por definición, son imprevisibles. Acepté su versión sin dudar. Ahora, con el mensaje anónimo quemando un agujero en mi bolsillo, cada una de sus palabras se sentía como una pieza de un rompecabezas macabro. ¿Por qué estaba Gregorio en esa obra en particular? Su trabajo como agente inmobiliario rara vez lo llevaba a zonas de construcción activas. ¿Y por qué fue él quien me llamó y no el capataz Vicente, la mano derecha de Arturo, durante 30 años? Vicente siempre era el primero en saber todo lo que pasaba en las obras. Recordé la frialdad con la que Renata había llegado al hospital. No había lágrimas, solo una eficiencia aterradora.
Fue ella quien habló con los médicos, quien manejó el papeleo, quien me mantuvo alejada con la excusa de que no debía ver cosas horribles. ¿Estaba protegiéndome? ¿O estaba controlando la narrativa? El andamio. Arturo revisaba personalmente los andamios cada mañana. Era su ritual. Decía que la vida de sus hombres dependía de esos hierros y esas tablas. ¿Cómo era posible que precisamente el andamio bajo el que él estaba fallara de esa manera catastrófica? Las piezas no encajaban. Eran como fragmentos de dos historias diferentes. Una era la historia de una tragedia desafortunada. La otra, la que el mensaje anónimo sugería, era la historia de un asesinato cuidadosamente planeado, disfrazado de accidente. Y cada vez estaba más segura de cuál de las dos era la verdadera. El dolor de mi pérdida seguía ahí, un océano negro y profundo, pero ahora, en medio de ese océano, había nacido una isla de furia helada. La casa finalmente quedó en silencio. Los últimos parientes se habían ido, dejando tras de sí un rastro de platos sucios y una atmósfera cargada de tristeza. Me quedé sola en la cocina, la única luz encendida en la inmensa oscuridad de mi nuevo universo. El mensaje anónimo parecía latir en mi mano. Era un objeto extraño, un portal a una realidad que no quería enfrentar pero que ya no podía ignorar. El miedo y la determinación libraban una batalla en mi interior. El miedo me gritaba que lo dejara pasar, que no buscara más dolor, que aceptara la versión oficial y me hundiera en mi luto. Era el camino más fácil, pero la determinación, una voz que sonaba extrañamente como la de Arturo, me susurraba que le debía la verdad, que nuestro amor, nuestra vida juntos, merecía más que una mentira conveniente. Tomé una respiración profunda. El aire temblaba al entrar en mis pulmones. Busqué el número desconocido en mi historial y pulsé el botón de llamar. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. El teléfono sonó 1, 2, 3, 4 veces. Nadie respondió. Saltó un buzón de voz genérico, sin nombre, sin saludo. Colgué, sintiendo una punzada de decepción. ¿Y si solo había sido una broma cruel? Un enemigo de Arturo, tratando de sembrar cizaña en nuestro momento de mayor vulnerabilidad. La duda era un veneno en sí misma. No podía vivir con ella. Decidí intentarlo de otra manera. Abrí la aplicación de mensajes y, con dedos torpes y temblorosos, escribí: ¿Quién es usted? Por favor, necesito saber la verdad. Se lo ruego. Envié el mensaje y esperé, mirando la pantalla como si pudiera obligar a que apareciera una respuesta. Pasó 1 minuto, luego 2. La esperanza comenzó a desvanecerse, reemplazada por la fría y amarga posibilidad de que estuviera sola en esto. Entonces, la pantalla se iluminó. Una nueva burbuja de texto apareció debajo de mi mensaje. No puedo hablar. Ellos están vigilando. Escuchan las llamadas. Vaya al taller mañana. Busque el cajón secreto debajo del escritorio de don Arturo. Él le dejó algo. Casi dejó caer el teléfono. Un cajón secreto. Arturo era un hombre de hábitos, metódico, pero también tenía sus pequeños secretos, sus escondites. Recordé vagamente que una vez, hace muchos años, bromeó sobre tener un lugar donde ni el recaudador de impuestos podría encontrar nada. Nunca le di importancia. Ellos están vigilando. La frase me provocó un escalofrío que me recorrió de la cabeza a los pies. De repente, mi propia casa no se sentía segura. ¿Quiénes eran ellos? ¿Renata y Gregorio? ¿Tenían acceso a mis llamadas? La paranoia comenzó a instalarse, una niebla fría y pegajosa, pero en medio de esa niebla había un faro de esperanza, una instrucción, una pista. Él le dejó algo. Arturo, mi Arturo. Incluso desde más allá de la tumba, parecía estar tratando de comunicarse conmigo, de guiarme. Esa noche no dormí. Me senté en la oscuridad de la sala, abrazando una de sus camisas viejas, inhalando su aroma familiar.
El dolor seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de un propósito. Mañana no sería solo otro día de luto. Sería el primer día de mi búsqueda de la verdad. Mañana iría al taller. Mañana encontraría ese cajón secreto. Mañana, Arturo, te juro que empezaría a luchar por ti. El sol de la mañana siguiente era pálido y acuoso, como si el mundo entero estuviera de luto. Apenas había probado el café cuando el timbre de la puerta sonó con una insistencia agresiva. Mi corazón dio un vuelco. Era demasiado temprano para visitas de pésame. Abrí la puerta y me encontré con la imagen que menos deseaba ver. Renata y Gregorio estaban en mi porche, pero no estaban solos. A su lado había un hombre de mediana edad, con un traje caro y un maletín de cuero, cuya sonrisa profesional no lograba ocultar la frialdad de sus ojos. «Soledad, buenos días», dijo Renata, entrando en mi casa sin ser invitada. Gregorio y el extraño la siguieron. «Sé que es pronto, pero hay asuntos urgentes que no pueden esperar. Te presento al licenciado Valenzuela, nuestro abogado de familia». «¿Su abogado?», pregunté, sintiendo cómo se me erizaba la piel. «Así es», continuó Renata, tomando asiento en el sillón de Arturo como si fuera su trono. «Y ha venido para ayudarnos a todos a que la transición sea lo más suave posible». Me quedé de pie en medio de la sala, abrazándome a mí misma. «¿Transición? Renata, ¿de qué estás hablando? Arturo fue enterrado ayer». Fue el abogado quien habló, su voz tan lisa y pulcra como su apariencia. «Doña Soledad, entendemos su dolor. Sin embargo, la empresa de su difunto esposo, Construcciones del Ángel, no puede quedar acéfala. Según un poder notarial y un borrador de testamento que don Arturo firmó hace unos meses, en caso de su fallecimiento, sus hermanos doña Renata y don Gregorio asumirían la dirección para garantizar la continuidad del negocio. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Un poder notarial? ¿Un borrador de testamento? Arturo nunca me había mencionado nada parecido. Nosotros lo decidíamos todo juntos. Éramos socios en la vida y en el negocio. Eso no es posible», tartamudeé. «Arturo nunca firmaría algo así sin decírmelo». Renata soltó una risita condescendiente. «Ay, Soledad, hay cosas de negocios que Arturo no compartía contigo para no preocuparte. Él sabía que tú no tienes la cabeza para estas cosas. Siempre fuiste más doméstica». Me señaló una silla. «Ahora, siéntate, por favor. El licenciado tiene unos papeles que necesitas firmar para hacer todo oficial». Miré el fajo de papeles que el abogado había puesto sobre la mesa de centro. Documentos llenos de cláusulas y jerga legal que no entendía. Y al final de la última página, una línea de puntos esperando mi firma. «¿Y qué se supone que son estos papeles?», pregunté, mi voz temblando de ira contenida. «Una simple formalidad», dijo Renata con impaciencia. «Cedes temporalmente tus derechos como heredera principal para que nosotros podamos tomar las decisiones ejecutivas. Es lo mejor para todos. Una mujer en tu estado emocional no puede manejar una empresa. Podrías llevarla a la quiebra en una semana». Ahí estaba, la gota que derramó el vaso, el insulto final. No solo me estaban robando el legado de mi esposo, sino que estaban usando mi dolor como arma, como una excusa para declararme incompetente. En ese momento, la tristeza que me había paralizado durante 2 días se evaporó, reemplazada por una claridad furiosa y helada. Levanté la mano. «Alto», dije. Mi voz sonó extraña, más fuerte, más firme de lo que la había sentido en años. Los 3 me miraron, sorprendidos. «No voy a firmar nada», continué, mirándolos a los ojos uno por uno. «Esta es mi casa, y hasta donde yo sé, esta es mi empresa. Ahora les pido por favor que se retiren». Renata se puso de pie de un salto, su rostro una máscara de incredulidad y furia. «¿Cómo te atreves? Después de todo lo que hemos hecho por ti». «¿Hecho por mí?», respondí, y esta vez una risa amarga escapó de mis labios.
Ustedes no han hecho nada más que faltarle el respeto a la memoria de su hermano desde el momento en que murió. Así que salgan. Ahora, el abogado, viendo que la situación se había salido de control, recogió rápidamente sus papeles. Gregorio parecía querer que se lo tragara la tierra. Renata me lanzó una mirada que prometía guerra. «Te arrepentirás de esto, pueblerina estúpida», siseó. «Ya verás». Salieron dando un portazo. Me quedé temblando en medio de la sala, no de miedo, sino de adrenalina. La batalla había comenzado, y ellos acababan de subestimar gravemente a su oponente. En cuanto el coche del abogado desapareció por la calle, corrí a mi habitación, me puse un abrigo sobre el camisón y salí de casa. No había tiempo que perder. La amenaza de Renata no era en vano. Sabía que volverían, y la próxima vez probablemente no vendrían solos. Conducía hacia el taller, con las manos aferradas al volante, el corazón latiendo con una mezcla de terror y expectación. El taller de construcciones del Ángel era el verdadero corazón de nuestro sueño. Olía a madera, a metal y a trabajo duro. Era el santuario de Arturo. Entrar allí, sin él, fue como recibir un golpe físico. Su presencia estaba en todas partes, en las herramientas colgadas en la pared, en los planos a medio revisar sobre la mesa de dibujo, en el calendario detenido en el día de su muerte. Fui directamente a su pequeña oficina al fondo del taller. El escritorio de roble macizo, que habíamos comprado en una venta de muebles viejos cuando empezamos y que él mismo había restaurado, dominaba la habitación. Me arrodillé, mis manos recorriendo la parte inferior, buscando cualquier cosa fuera de lo común. El mensaje decía debajo del escritorio. Mis dedos palparon la madera vieja y polvorienta. Nada. Sentí una punzada de pánico. ¿Y si me habían engañado? Entonces, mis dedos rozaron un pequeño reborde, casi imperceptible, en el panel trasero, justo donde la sombra era más profunda. Tiré de él. Al principio no se movió. Tiré con más fuerza, usando toda la adrenalina que corría por mis venas. Con un suave clic, una delgada sección de la madera se deslizó hacia un lado, revelando un compartimento oculto, no más grande que una caja de zapatos. Mi aliento se quedó atascado en mi garganta. Dentro, cuidadosamente colocados, había dos objetos. Una libreta de cuero negro, de las que Arturo siempre usaba para sus notas personales, y una llave solitaria de una caja de seguridad bancaria con el logo de Banorte grabado en ella. Tomé la libreta con manos temblorosas y la abrí. La caligrafía de Arturo, fuerte y clara, llenaba las páginas. Era su diario, no un diario de eventos, sino de pensamientos, de preocupaciones. Y las últimas entradas, fechadas en las 3 semanas previas a su muerte, me helaron la sangre. 15 de octubre. Renata vino a la oficina hoy. Otra vez. Necesita un préstamo. Dijo que era para una inversión. Sé que miente. Sus deudas la están ahogando. Le dije que no. Y me miró con un odio que nunca le había visto antes. 22 octubre. Gregorio me trajo unos papeles para firmar. Un poder notarial temporal, dijo, por si acaso. Le dije que lo consultaría con Soledad. Se puso pálido y se llevó los papeles a toda prisa. Algo no está bien. Siento que me rodean como buitres. 28 de octubre. Hoy escuché a Renata hablar por teléfono en el pasillo. No me vio. Hablaba de mi seguro de vida. Decía que una póliza así podría solucionar todos los problemas. Me siento como un animal acorralado. Y luego, la última entrada, la que me rompió el corazón en 1000 pedazos y al mismo tiempo me dio la fuerza de 1000 ejércitos. 2 de noviembre. No sé qué planean, pero presiento lo peor. No creo que mi muerte, si llega pronto, sea por causas naturales. Soledad, mi amor, mi leona escondida, si estás leyendo esto, significa que mis miedos se hicieron realidad. No llores por mí demasiado tiempo. Lucha. Eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo has sido. Busca a nuestro primo Julián. Él es abogado y es de fiar. Te ayudará.
Esta llave es de nuestra caja en el banorte del centro. Allí encontrarás todo lo que necesitas para defenderte, para defender lo nuestro. Te amo, siempre. Mi leona escondida. Era nuestro apodo secreto, el que usaba en voz baja en las noches cuando me decía que admiraba mi fuerza silenciosa, mi capacidad para manejarlo todo sin quejarme. Él siempre había visto a la leona dentro de mí, incluso cuando yo solo veía a una mujer sencilla. Leer sus palabras fue como si él mismo me estuviera hablando desde el más allá, pasándome la antorcha, dándome su bendición para la guerra que se avecinaba. Apreté la libreta y la llave contra mi pecho. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero ya no eran solo lágrimas de dolor, eran lágrimas de rabia, de amor y de una promesa silenciosa. Sí, mi amor, lucharé, liberaré a la leona, por ti, por nosotros. Julián, el primo de Arturo, era la oveja negra de la familia, o más bien, la oveja honesta en un rebaño de lobos. Era un abogado respetado, pero se había distanciado de Renata y Gregorio años atrás, asqueado por lo que él llamaba su podredumbre moral. Arturo siempre había mantenido el contacto con él, a pesar de las quejas de sus hermanos. Ahora entendía por qué. Encontré su nombre en la agenda de Arturo y lo llamé desde un teléfono público, por si acaso la advertencia del mensaje sobre mis llamadas era cierta. Su voz era cálida y amable, pero se volvió grave y preocupada en cuanto me identifiqué y le dije que necesitaba verlo urgentemente sobre un asunto de Arturo. Me dio la dirección de su despacho en el centro y me dijo que fuera de inmediato. Su oficina era modesta pero impecable, llena de libros de leyes y un ligero olor a papel viejo. Julián era un hombre de unos 50 años, con el mismo cabello oscuro de Arturo, pero con una mirada más tranquila y analítica. Me recibió con un abrazo paternal y me sirvió un té de manzanilla. Soledad, lo siento muchísimo, dijo con una sinceridad que contrastaba brutalmente con las condolencias ensayadas de sus primos. Arturo era un buen hombre, el mejor de todos ellos. Le conté todo: el funeral apresurado, los susurros en el cementerio, el mensaje anónimo, la visita con el abogado esa mañana y finalmente el cajón secreto. Le entregué la libreta de Arturo. Julián se puso sus gafas de lectura y leyó las últimas entradas en silencio. Su expresión pasó de la tristeza a la concentración y de ahí a una ira fría y controlada. Cuando terminó, cerró la libreta con cuidado y me miró por encima de las gafas. «Hijos de perra», murmuró, y fue la primera vez que le oí decir una palabrota. Siempre supe que eran codiciosos, pero esto es monstruoso. Me explicó que el poder notarial y el borrador de testamento que me habían presentado eran probablemente falsificaciones o documentos que habían intentado hacerle firmar a Arturo con engaños. El hecho de que Gregorio se pusiera pálido cuando Arturo mencionó tu nombre lo dice todo. Sabían que tú, que manejas las finanzas, te darías cuenta del fraude. Le mostré la llave de la caja de seguridad. Sus ojos se iluminaron. Aquí es donde Arturo fue más listo que ellos. Preparó su defensa y te eligió a ti, Soledad, para ser su ejecutora. Esa palabra, ejecutora, sonó poderosa. Me hizo sentir menos víctima y más soldado. ¿Qué hacemos ahora, Julián?, le pregunté, sintiéndome por primera vez en días que no estaba completamente sola. Julián se reclinó en su silla, sus dedos entrelazados. Ahora jugamos su juego, pero con nuestras reglas. Tienes que ganar tiempo. Vuelve a casa y si te llaman, muéstrate confundida, asustada. Diles que lo estás reconsiderando, que quizás tenían razón. Diles que necesitas un par de días para pensar. Sé la mujer que ellos creen que eres, la viuda débil y manejable. No sé si puedo fingir así, confesé. Claro que puedes, dijo, su voz llena de una confianza en mí que yo no sentía. Arturo te llamó su leona escondida por una razón. Es hora de que la leona aprenda a cazar en silencio. Mientras tú los mantienes ocupados,
Nosotros iremos al banco. Veremos qué arsenal nos dejó Arturo. Y luego, soledad, contraatacaremos. Salí de su despacho sintiéndome extrañamente en calma. El camino por delante era aterrador, pero ahora tenía un mapa y tenía un aliado. La estrategia era clara: convertirme en la sombra que ellos siempre habían creído que era, para poder atacar desde la oscuridad. Al día siguiente, seguí las instrucciones de Julián. Cuando Renata llamó, con una voz falsamente dulce, para ver cómo estaba, le respondí con un hilo de voz. Le dije que estaba muy confundida, que quizás ella tenía razón y que yo no podía con todo. Sentí el triunfo en su tono cuando me dijo que me tomara mi tiempo, que ellos estaban ahí para cuidarme. Colgué y sentí náuseas, pero sabía que la artimaña había funcionado. Mientras tanto, Julián y yo nos encontramos en la entrada del Banorte del centro. El interior del banco era un santuario de mármol frío y silencio. Julián, como abogado y primo de Arturo, manejó los trámites con el gerente, presentando el certificado de defunción y la llave. Nos llevaron a una bóveda en el sótano, una habitación con paredes de acero y un aire de solemnidad. Un empleado del banco usó su propia llave junto con la nuestra para abrir la pequeña puerta metálica de la caja de seguridad número 347. El empleado sacó una caja de metal larga y delgada y la colocó sobre una mesa en un cubículo privado. Nos dejó solos. Por un momento, ninguno de los dos se atrevió a abrirla. Era como abrir el último capítulo de la vida de Arturo. Finalmente, Julián levantó la tapa. Mi aliento se cortó. Dentro, todo estaba ordenado con la meticulosidad característica de mi esposo. Había varios sobres grandes, cada uno con una etiqueta escrita a mano. El primer sobre decía: Mi verdadero testamento. Julián lo abrió con cuidado. Era un documento notariado, fechado apenas una semana antes de la muerte de Arturo. Lo leímos juntos. Era simple y devastadoramente claro. Me nombraba a mí, Soledad, como su única y universal heredera de todos sus bienes, propiedades y acciones de la empresa. Dejaba un generoso bono, equivalente a un año de sueldo, para cada empleado con más de 10 años de antigüedad, mencionando a Vicente por su nombre. Y luego, la cláusula final: a mis hermanos, Renata y Gregorio, no les dejo nada más que la vergüenza de su propia codicia, la cual me han demostrado en estas últimas semanas. El segundo sobre decía: pruebas. Dentro había una pequeña grabadora de voz digital, del tipo que usan los periodistas, y una memoria USB. También había un fajo de papeles. Eran informes de crédito. Julián los examinó y silbó por lo bajo: Dios mío, Soledad, Renata debe más de 3 millones de pesos a varios prestamistas privados. Y Gregorio tiene una hipoteca ejecutada y deudas de juego. Estaban desesperados, totalmente desesperados. El tercer sobre era el más delgado. Tenía mi nombre: para Soledad, mi leona. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta, escrita con la pluma fuente que yo le había regalado en nuestro 30º aniversario. Mi amor, empezaba. Si estás leyendo esto, es porque lo peor ha pasado y porque has sido lo suficientemente fuerte para seguir las pistas. Sabía que lo serías. Escucha, en la grabadora y en la USB encontrarás conversaciones que he grabado en secreto. Son horribles, pero necesitas escucharlas. Son tu arma. No dejes que te intimiden. No dejes que te digan quién eres. Eres la mujer que convirtió un pequeño negocio de ladrillos en un imperio. Eres la madre que crió a 2 hijos maravillosos. Eres mi socia, mi ancla, mi todo. Ahora, sé la leona que siempre he sabido que eres. Haz justicia y luego, por favor, sé feliz. Te amo más allá de la muerte. Tuyo siempre, Arturo. Las lágrimas cegaron mi vista. Apreté la carta contra mi pecho, el papel absorbiendo mi dolor y dándome a cambio la fuerza de mi esposo. Él no solo me había dejado las herramientas para luchar,
Me había dejado un recordatorio de quién era yo. Ya no era solo la viuda de Arturo, era su campeona. Era la guardiana de su legado, y por Dios, iba a protegerlo con uñas y dientes. Julián me puso una mano en el hombro, un gesto silencioso de apoyo. Teníamos el arsenal. Ahora solo teníamos que planear el ataque. Regresamos a la oficina de Julián, cerramos la puerta y bajamos las persianas. El ambiente era tenso, como la calma antes de una tormenta. Julián conectó la memoria USB a su computadora y puso la grabadora de voz sobre el escritorio. «Prepárate, Soledad», me advirtió en voz baja. «Esto no será fácil de escuchar». Asentí, apretando los brazos de la silla. Julián hizo clic en el primer archivo de audio. La voz de Renata llenó la habitación, tan clara como si estuviera allí con nosotros. Estaba hablando por teléfono. «No, no te preocupes por el pago. Te digo que estoy a punto de recibir una herencia considerable. Mi hermano no está bien de salud, y su esposa es una inútil que no sabe ni dónde está parada. Será fácil». Sentí una oleada de náuseas, así que ya lo estaba planeando, repartiendo el dinero de mi marido antes incluso de que estuviera muerto. Julián pasó al siguiente archivo. Esta vez era una conversación entre Arturo y Gregorio, grabada en la oficina del taller. La calidad era excelente. Arturo debía haber tenido la grabadora en el bolsillo de su camisa. «Gregorio, no voy a firmar este poder», se oía decir a Arturo, su voz firme. «¿Por qué insisten tanto?» «Es solo una precaución, hermano», respondía Gregorio, su tono nervioso y suplicante. «Renata piensa que, bueno, con tanto trabajo, el estrés, uno nunca sabe. Es para proteger a Soledad, para que no tenga que lidiar con todo si a ti te pasa algo». «Si a mí me pasa algo», replicó Arturo, y pude oír la ironía en su voz. «Soledad es perfectamente capaz de manejar el negocio. De hecho, lo maneja mejor que yo, así que dile a Renata que deje de intentarlo». Pero la grabación más devastadora fue la última. Era una conversación entre Renata y Gregorio. Arturo debía haber dejado la grabadora encendida en la oficina después de que él se fuera. «Es un necio», siseaba Renata, «un sentimental. Proteger a Soledad. Esa mujer es la que nos ha robado a nuestro hermano, nuestra herencia». «No podemos obligarlo, Renata», decía Gregorio. «No con papeles», respondió ella, y su voz bajó a un susurro conspirador que me heló los huesos. «Pero hay otras maneras. Los accidentes ocurren todos los días en las obras. Un andamio viejo, una viga mal puesta, sería una tragedia y el seguro de vida pagaría una fortuna. Suficiente para ti, para mí y para empezar de nuevo. Nadie sospecharía nada. Todo el mundo estaría demasiado ocupado consolando a la pobre viudita». Julián detuvo la grabación. La habitación quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el sonido de mi propia respiración, entrecortada y temblorosa. Ahí estaba, la prueba irrefutable. No era solo codicia, era un plan de asesinato a sangre fría. Habían hablado de mi viudez como un hecho consumado, como un daño colateral conveniente. La pobre viudita. Levanté la vista y mis ojos se encontraron con los de Julián. Él no mostró sorpresa, solo una tristeza profunda y una determinación sombría. «Esto es más que suficiente, Soledad», dijo en voz baja. «Con esto podemos ir a la policía ahora mismo». Pero yo negué con la cabeza. Una idea, audaz y terrible, estaba empezando a formarse en mi mente. «No», dije, mi voz sonando extrañamente calmada. «Si vamos a la policía ahora, ellos lo negarán todo. Contratarán abogados caros. Dirán que las grabaciones son falsas. Se convertirá en un circo mediático. No. Ellos quisieron humillarme, declararme incompetente. Quisieron robarme en mi propia cara». Hice una pausa, tomando aire. «Pues van a obtener su confrontación. Pero será en mis términos, en nuestro terreno.
Quiero ver sus caras cuando se den cuenta de que la pobre viudita sabía la verdad todo el tiempo. Julián me estudió durante un largo momento. Luego, una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Arturo tenía razón, dijo. La leona ha despertado. Antes de planear nuestra confrontación, había un cabo suelto que necesitaba atar. El mensajero anónimo. La persona que había encendido la chispa de la verdad. Le debía, como mínimo, mi gratitud, y quizás él o ella tenía más información que podría ayudarnos. Julián, con sus contactos, no tardó mucho en rastrear el origen del número de prepago. Tal como sospechaba, pertenecía a Vicente, el capataz de la obra, la mano derecha de Arturo durante más de 30 años. Un hombre leal, callado y de una integridad inquebrantable. Decidí ir a verlo a su casa esa misma tarde. Vivía en un barrio obrero, en una casita pulcra con un pequeño jardín lleno de geranios. Su esposa me abrió la puerta, sus ojos llenos de una compasión genuina. Doña Soledad, qué pena tan grande. Pase, pase, por favor. Vicente estaba sentado en la sala, un hombre corpulento de manos encallecidas y rostro curtido por el sol. Cuando me vio, se puso de pie de un salto, quitándose el sombrero con un gesto de respeto. Parecía nervioso, casi asustado. Doña Soledad, dijo en voz baja, no me anduve con rodeos. Vicente, he venido a darle las gracias, le dije, mirándolo directamente a los ojos. Recibí su mensaje. El alivio inundó su rostro, seguido de una profunda tristeza. Nos sentamos, y su esposa nos trajo café. Él me contó su historia. Yo sabía que algo andaba mal. Doña Soledad comenzó, su voz ronca. Don Arturo no era el mismo las últimas semanas. Estaba preocupado, siempre mirando por encima del hombro. Me hizo un par de preguntas extrañas. Me pidió que revisara 2 veces los registros de seguridad, que le informara de cualquier visita inesperada de sus hermanos. Hizo una pausa, tragando saliva. La noche antes del accidente yo me había ido a casa, pero olvidé mis llaves y tuve que regresar a la obra. Ya era tarde, estaba todo oscuro. Y lo vi. Vi a don Gregorio cerca del andamio principal, en la sección donde don Arturo iba a supervisar a la mañana siguiente. No estaba haciendo nada, solo mirando, y luego se fue a toda prisa cuando oyó mi camioneta. Me pareció raro, pero no le di más importancia. Sus ojos se llenaron de lágrimas. A la mañana siguiente, cuando pasó, cuando todos gritaban, lo primero que pensé fue en eso. En don Gregorio en la oscuridad me sentí un cobarde. Debería haber dicho algo, pero ¿quién me iba a creer? ¿Un simple capataz contra los hermanos del patrón? Usted hizo más que suficiente, Vicente, le aseguré, poniendo mi mano sobre su brazo calloso. Usted me dio la verdad. Don Arturo me lo pidió, confesó en un susurro. Una semana antes me llevó a un lado y me dijo, Vicente, si algo me pasa, lo que sea, no deje sola a Soledad. Ella es fuerte, pero va a necesitar amigos de verdad. Me dio su número de teléfono personal y me hizo memorizarlo. El suyo, doña Soledad. Mi corazón se encogió. Mi Arturo, siempre pensando en mí, siempre protegiéndome, incluso cuando él mismo estaba en peligro, había estado tejiendo una red de seguridad a mi alrededor sin que yo lo supiera. ¿Estaría dispuesto a testificar, Vicente? ¿A contarle esto a la policía cuando llegue el momento?, le preguntó Julián, que me había acompañado. Vicente asintió sin dudarlo. Por la memoria de don Arturo, haría cualquier cosa. Él fue más que un patrón para mí, fue un amigo. Cuando nos fuimos, me sentí más fuerte que nunca. No estaba sola. Tenía a Julián, mi aliado legal, tenía a Vicente, el testigo leal, y lo más importante, tenía la voz y la fuerza de Arturo guiándome desde algún lugar. El tablero de ajedrez estaba listo, y era mi turno de mover. Los 2 días siguientes fueron los más largos y extraños de mi vida. Me convertí en una actriz,
desempeñando el papel que Renata y Gregorio esperaban de mí. Cuando llamaban, mi voz era débil y vacilante. Les dije que el abogado Valenzuela me había asustado, pero que, después de pensarlo mucho, entendía que ellos solo querían lo mejor para la empresa. Sabía que entrarías en razón, dijo Renata, su voz chorreando una satisfacción condescendiente. No te preocupes, nos reuniremos todos en un par de días en la oficina del licenciado para leer el testamento y firmar los papeles. Todo será muy civilizado. Como tú digas, Renata, respondí, y colgué antes de que la bilis de la rabia me subiera por la garganta. Julián y yo usamos ese tiempo para prepararnos. Depositó el testamento real y las pruebas en la caja fuerte de su despacho. Hizo copias de todo. Contactó discretamente al sargento Ramiro Morales, un viejo conocido suyo en la policía de Puebla, un hombre conocido por su integridad. Le contó una versión resumida de la historia, sin mostrarle aún las pruebas más contundentes, pero lo suficiente para ponerlo en alerta y pedirle que estuviera disponible el día de la reunión. La noche antes del encuentro, sin embargo, la fachada de mi determinación se resquebrajó. Estaba sentada en la oscuridad de mi sala, mirando un viejo álbum de fotos. Había una foto de Arturo, Renata y Gregorio de niños, sonriendo sin dientes a la cámara. Eran solo eso, niños, inocentes. ¿En qué momento se habían torcido tanto sus almas? Pensé en lo que estaba a punto de hacer. Exponerlos, humillarlos, enviarlos a prisión por el resto de sus vidas. Destruir los últimos vestigios de la familia de mi esposo. La duda me asaltó, fría y paralizante. ¿Era esto lo que Arturo realmente querría? Él, que siempre había intentado mantener unida a su familia, a pesar de sus defectos, ¿querría que su legado se construyera sobre la ruina total de sus propios hermanos? La idea de la confrontación, de la fealdad que se desataría, me aterrorizó. Por un momento, quise llamar a Julián y decirle que no podía hacerlo, que buscaríamos otra manera, una menos definitiva. Tomé el teléfono, mis dedos temblando sobre el nombre de Julián, y entonces mi mirada se posó en la carta de Arturo que había dejado sobre la mesa. Releí sus palabras. No dejes que te intimiden. No dejes que te digan quién eres. Haz justicia. Justicia, no venganza. Justicia. Arturo no había pedido la destrucción de su familia. Había pedido justicia por su asesinato. Y la justicia exigía que la verdad saliera a la luz, sin importar cuán dolorosa fuera. La justicia exigía que los responsables pagaran por sus actos. Llamé a Julián, pero no para cancelar nada. ¿Estás lista, Soledad?, me preguntó, su voz tranquila al otro lado de la línea. Respiré hondo, mirando la foto de los 3 niños y luego la carta de mi esposo. Sí, Julián, dije, y mi voz ya no temblaba. Pero tengo una duda. ¿Esto es lo que Arturo querría? ¿La destrucción total de su propia sangre? Hubo un silencio. Pude oír a Julián suspirar. Soledad, dijo suavemente, Arturo no murió por un lazo de sangre. Murió por un lazo de codicia. Él querría proteger lo que construyó contigo. Su verdadera familia eras tú, y su legado es la empresa, la gente que depende de ella y la verdad. Proteger eso no es destruir a su familia, es honrarlo a él. Sus palabras fueron el ancla que necesitaba. Colgué el teléfono y cerré el álbum de fotos. La niña sonriente llamada Renata y el niño tímido llamado Gregorio ya no existían. En su lugar había depredadores. Y mañana, la leona que ellos nunca vieron venir iba a defender su territorio. La oficina del licenciado Valenzuela era todo lo que yo esperaba, impersonal, lujosa y fría. Paredes revestidas de madera oscura, muebles de cuero negro y una vista panorámica de la ciudad que parecía diseñada para hacer sentir pequeños a sus clientes. Cuando entré, Renata y Gregorio ya estaban allí, sentados a un lado de una larga mesa de conferencias de caoba pulida.
Valenzuela presidía la cabecera. Renata me dedicó una sonrisa que pretendía ser compasiva. Llevaba un traje de diseñador y joyas que probablemente valían más que mi coche. Parecía una viuda de luto mucho más convincente que yo, la viuda real. Gregorio, en cambio, no podía mirarme a los ojos. Se retorcía en su asiento, ajustándose una corbata que parecía ahogarlo. Soledad, querida, qué bueno que viniste, dijo Renata, indicándome una silla vacía frente a ellos. Sabíamos que harías lo correcto. Esto es solo para formalizar las cosas y que todos podamos empezar a sanar. Me senté en silencio, colocando mi bolso sobre mi regazo. Por fuera, esperaba parecer la mujer que ellos esperaban, derrotada, resignada, frágil. Por dentro, mi corazón latía con un ritmo constante y poderoso, como un tambor de guerra. Repasé el plan con Julián una y otra vez en mi mente. El licenciado Valenzuela carraspeó, un sonido pomposo que llenó la sala. Bien, si estamos todos presentes, procederemos con la lectura del último testamento y testamento de don Arturo Hinojosa. Este documento fue preparado por nuestro bufete y firmado por don Arturo hace 3 meses. Abrió un elegante portafolios y sacó un documento encuadernado. Comenzó a leer en un tono monótono y legalista. Escuché los términos que ya me habían adelantado. La empresa, Construcciones del Ángel, sería administrada por un consejo directivo formado por doña Renata y don Gregorio Hinojosa. Yo, como viuda, recibiría una pensión vitalicia generosa, administrada por ellos, para cubrir todas mis necesidades sin que tenga que preocuparme por los complejos asuntos financieros. Era un robo envuelto en el lenguaje de la protección. Me despojaban de todo lo que habíamos construido, convirtiéndome en una dependiente, una carga a la que le daban una limosna mensual. Mientras el abogado leía, observé a Renata. Tenía una pierna cruzada sobre la otra y escuchaba con una expresión de solemne satisfacción, como una reina recibiendo el tributo que se le debía. De vez en cuando me lanzaba una mirada de suficiencia, una mezcla de lástima y triunfo. Finalmente, Valenzuela llegó a la última página, y con eso concluimos la lectura, dijo, cerrando el documento. Ahora, solo necesitamos la firma de doña Soledad en el acta de conformidad para proceder con la ejecución del testamento. Deslizó el acta por la mesa hacia mí, junto con una pluma de oro. Todos los ojos estaban puestos en mí. El momento de la verdad. Este era el instante en que esperaban que la pobre viudita tomara la pluma y firmara su sentencia. Miré la línea de puntos. Luego levanté la vista, no hacia el abogado, sino directamente a los ojos de Renata. Mantuvimos la mirada durante un largo segundo. Dejé que viera la fragilidad que esperaba encontrar. Y entonces, muy lentamente, negué con la cabeza. No, dije, mi voz clara y tranquila en el silencio de la oficina, no voy a firmar. La sonrisa de Renata se congeló. ¿Qué dijiste? Dije que no voy a firmar. Repetí, un poco más alto, porque ese documento que acaba de leer es un fraude. La palabra fraude quedó suspendida en el aire, vibrando como la cuerda de un violín recién pulsada. La expresión de Renata pasó de la suficiencia a la incredulidad, y de ahí a una furia apenas contenida. «¿Pero qué estupideces estás diciendo, Soledad?», siseó, su máscara de compasión hecha trizas. «El dolor te ha vuelto loca. Licenciado, explíquele las consecuencias legales de difamar a este bufete». El abogado Valenzuela, visiblemente incómodo, se ajustó las gafas. «Doña Soledad, le aseguro que este documento es completamente legal y fue firmado por su esposo. Firmado bajo coacción. Quizás», le interrumpí, mi voz ganando fuerza, «o quizás es simplemente una falsificación muy bien hecha, porque resulta que tengo en mi poder un testamento más reciente, uno que cuenta una historia muy diferente». Antes de que pudieran reaccionar, la puerta de la sala de conferencias se abrió. Julián entró.
Iba vestido con un traje impecable, y su presencia emanaba una calma y una autoridad que inmediatamente cambiaron la dinámica de la habitación. Llevaba un maletín idéntico al de Valenzuela. Renata y Gregorio se quedaron boquiabiertos. «Julián, ¿qué demonios haces tú aquí?», espetó Renata, poniéndose de pie. «Esta es una reunión familiar privada». «Precisamente, prima», respondió Julián, acercándose a la mesa, «y como abogado de la verdadera heredera universal de Arturo Hinojosa, mi clienta Soledad, creo que tengo todo el derecho a estar aquí». Colocó su maletín sobre la mesa con un golpe seco. «Soledad tiene razón. El documento que ustedes han presentado es nulo. Este», dijo, sacando una carpeta de su maletín, «es el último y verdadero testamento de Arturo, firmado y notariado hace apenas un mes». Le entregó el documento a Valenzuela, quien lo tomó con manos temblorosas. Gregorio parecía que iba a desmayarse. Su rostro estaba pálido y sudoroso. «Esto es ridículo», dijo Renata, aunque su voz había perdido su arrogancia. «Arturo nunca te nombraría su abogado. Apenas te hablaba. Hablaba conmigo más de lo que crees, Renata», dijo Julián con calma, «especialmente en las últimas semanas, cuando empezó a temer por su vida». Esa última frase fue como una detonación. Valenzuela dejó caer el testamento falso sobre la mesa como si quemara. Gregorio soltó un gemido ahogado. «Pero no tienen por qué creerme a mí», continuó Julián, sacando la pequeña grabadora de voz de su maletín y colocándola en el centro de la mesa. «Quizás prefieran escuchar al propio Arturo, o mejor aún, a ustedes mismos». Apretó el botón de reproducción. La voz de Renata llenó la sala. Fría, calculadora, conspiradora. Los accidentes ocurren todos los días en las obras. Un andamio viejo, una viga mal puesta. Sería una tragedia. Y el seguro de vida pagaría una fortuna. Nadie sospecharía nada. Todo el mundo estaría demasiado ocupado consolando a la pobre viudita. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, sofocante. La grabación era innegable, la voz era inconfundible. La cara de Renata se descompuso, pasando por una gama de colores desde el rojo de la furia hasta el blanco ceroso del pánico. Gregorio empezó a temblar visiblemente. Julián apagó la grabadora. «Tenemos más», dijo en voz baja. «Muchas más. Conversaciones telefónicas, el testimonio del capataz que vio a Gregorio en la obra la noche anterior. Todo». Miró a Valenzuela, cuyos ojos estaban abiertos como platos. «Licenciado, le sugiero que empiece a pensar en su propia defensa por complicidad en fraude, a menos que quiera cooperar». Fue entonces cuando yo me levanté. Era mi momento. La leona estaba lista para rugir. Me puse de pie lentamente, sintiendo como todas las miradas se clavaban en mí. Ya no era la viuda invisible y llorosa sentada en un rincón. Era el centro de la habitación, el eje sobre el que sus mundos estaban a punto de romperse. Caminé alrededor de la mesa hasta quedar de pie justo detrás de la silla donde se había sentado Arturo tantas veces en reuniones pasadas. Puse mis manos sobre el respaldo de cuero, sintiendo su fuerza imaginaria fluir hacia mí. «Pobre viudita», dije, repitiendo las palabras de la grabación. Mi voz era tranquila, pero cortaba el aire como un cuchillo de obsidiana. Miré a Renata, que me observaba con una mezcla de odio y pánico. Ese era mi papel en su obra, ¿verdad? La tonta y desconsolada mujer a la que podían manipular, a la que podían robar mientras fingían secarle las lágrimas. Ella intentó hablar, pero las palabras no le salieron. Durante 42 años, continué, mi voz subiendo de volumen, soporté sus desprecios, soporté sus insultos velados, su condescendencia, su crueldad disfrazada de lástima. Lo hice por Arturo, porque él, en su infinita bondad, todavía los consideraba su familia, porque yo no quería ser la causa de su dolor. Me incliné un poco sobre la mesa, mirando directamente a Gregorio,
que ahora sollozaba en silencio. Y ustedes confundieron mi paciencia con estupidez, confundieron mi amor por mi esposo con debilidad. Pensaron que podían quitarle la vida, borrar su memoria y luego venir a mi casa a repartirse el botín como si fuera un par de hienas. Mi mirada volvió a Renata. Pero se equivocaron en una cosa fundamental. Subestimaron a Arturo. Él vio la oscuridad en sus corazones mucho antes que yo. Él sabía de lo que eran capaces. Y tomó medidas para proteger lo único que realmente le importaba, su verdadero legado. Y su verdadero legado no era un montón de ladrillos y cemento, era yo. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras llenara el silencio. Ustedes no solo querían su dinero, dije, mi voz ahora un susurro cargado de una furia helada. Querían borrarlo, querían pisotear todo lo que él construyó con sus propias manos, con su sudor, con su honestidad. Querían reemplazar su historia de trabajo duro con su historia de fraude y pereza. Pero la memoria de un hombre bueno y el amor de su esposa es algo que el dinero no puede comprar ni destruir. Renata finalmente encontró su voz, un chillido agudo y desesperado. Estás mintiendo, todo es una mentira, esa grabación es falsa. Tú lo mataste y quieres culparnos a nosotros. La acusación era tan absurda, tan patética, que casi me reí. Pero antes de que pudiera responder, la puerta de la sala de conferencias se abrió una vez más. No era Julián. Eran el sargento Ramiro Morales y dos de sus oficiales, uniformados y con una expresión que no admitía discusión. El plan de Julián había funcionado a la perfección. La entrada de los policías tuvo el efecto de una bomba de hielo en la habitación. El aire se congeló y el poco color que quedaba en los rostros de Renata y Gregorio desapareció por completo. El licenciado Valenzuela se encogió en su silla, como si deseara volverse invisible. El sargento Morales, un hombre alto y de aspecto adusto, caminó con paso firme hasta el centro de la sala. Sus ojos se posaron en mí por un instante, con una expresión que parecía de respeto, antes de fijarse en los hermanos Hinojosa. Renata Hinojosa, Gregorio Hinojosa, dijo, su voz resonando con autoridad. Quedan detenidos bajo sospecha de conspiración para cometer fraude y como principales sospechosos en la investigación por el homicidio de Arturo Hinojosa. La palabra homicidio fue pronunciada con una claridad brutal. Gregorio soltó un sollozo ahogado y pareció desinflarse, hundiéndose en su silla como un muñeco de trapo. Renata, sin embargo, reaccionó con la furia de un animal acorralado. Se puso de pie de un salto, derribando su silla. «Esto es un ultraje, una locura. No pueden hacernos esto», gritó, su voz estridente. «Esa mujer», me señaló con un dedo tembloroso, «esa arpía les ha llenado la cabeza de mentiras. Ella es la que deberían investigar». Uno de los oficiales se acercó a ella. «Señora, por favor, cálmese y ponga las manos donde pueda verlas». «No me toquen», chilló, intentando apartarse. «Soy Renata Hinojosa. Ustedes no saben con quién se están metiendo. Llamaré a mi abogado. Yo le aconsejaría que guarde silencio, prima», dijo Julián con una calma exasperante, que solo pareció enfurecerla más. «Todo lo que diga puede y será usado en su contra». Mientras uno de los oficiales le leía sus derechos y le ponía las esposas, Renata no dejó de gritar, una letanía de insultos, amenazas y negaciones. Era un espectáculo patético, la caída en desgracia de una mujer que había construido su identidad sobre una fachada de superioridad. Ahora, sin su dinero y su estatus, no era nada más que una criminal vulgar y asustada. El otro oficial se acercó a Gregorio. Él no opuso resistencia alguna. Extendió sus muñecas temblorosas y dejó que le pusieran las esposas, con la cabeza gacha y lágrimas corriendo por sus mejillas. Su colapso fue total y absoluto. Fueron sacados de la oficina, Renata todavía luchando y gritando, Gregorio caminando como un autómata. El licenciado Valenzuela los vio pasar. Su rostro era una máscara de pánico. Sabía que su carrera y posiblemente su libertad
estaban acabadas. Cuando se los llevaron y la puerta se cerró, un silencio profundo cayó sobre la sala. Me di cuenta de que estaba sosteniendo la respiración y la solté en un largo y tembloroso suspiro. Me dejé caer en la silla de Arturo, mis piernas de repente incapaces de sostenerme. Había terminado. La confrontación había terminado. Había ganado. Pero no sentía la euforia del triunfo, solo un cansancio inmenso, abrumador y una tristeza profunda. Había hecho justicia por Arturo, sí, pero para hacerlo, había tenido que presenciar la implosión final y cholo de su familia. Julián me puso una mano en el hombro. Lo hiciste, Soledad, dijo en voz baja. Fuiste increíblemente fuerte. Asentí, incapaz de hablar. Las lágrimas finalmente comenzaron a correr por mis mejillas de nuevo, pero esta vez eran diferentes. No eran solo lágrimas de dolor, eran lágrimas de liberación. El peso de la mentira y la traición finalmente había sido levantado de mis hombros. Era libre, y la memoria de Arturo, por fin, también lo era. La noticia del arresto de los hermanos Hinojosa corrió por Puebla como un reguero de pólvora. Fue el escándalo del año. Los periódicos locales lo publicaron en primera plana. Prominentes empresarios acusados del asesinato de su propio hermano. La historia tenía todos los ingredientes de una telenovela: codicia, traición familiar, una herencia millonaria y una viuda que descubre la verdad. El mundo de Renata se derrumbó con una velocidad espectacular. Sus amigos de la alta sociedad le dieron la espalda. Los acreedores, que antes se sentían intimidados por su apellido, ahora la acosaban sin piedad. Su marido, un hombre que siempre había valorado más las apariencias que el afecto, solicitó el divorcio en menos de una semana. La fachada que había tardado toda una vida en construir se hizo añicos en cuestión de días. Gregorio, enfrentado a la perspectiva de pasar el resto de su vida en la cárcel, se derrumbó durante el primer interrogatorio. Confesó todo. Detalló cómo Renata lo había manipulado, jugando con sus inseguridades y sus fracasos, prometiéndole una parte del dinero del seguro y el control de la empresa. Admitió haber aflojado los pernos de seguridad del andamio la noche anterior al accidente, siguiendo las instrucciones precisas de su hermana. Su confesión, grabada en video, selló el destino de ambos. Mientras tanto, yo me enfrentaba a mi propia batalla: salvar la empresa. La noticia del escándalo había sacudido la confianza de algunos clientes y proveedores. Había rumores de que Construcciones del Ángel se iría a la quiebra. Fue entonces cuando la comunidad que Arturo y yo habíamos construido a lo largo de los años nos devolvió el favor. Vicente, el capataz, reunió a todos los trabajadores. Les contó la verdad, les habló de la lealtad de Arturo y de mi lucha por hacer justicia. Les pidió que se quedaran, que trabajaran más duro que nunca para honrar la memoria de su patrón, y se quedaron, todos y cada uno de ellos. Los proveedores de toda la vida me llamaron, no para exigirme pagos, sino para ofrecerme líneas de crédito extendidas. Clientes antiguos contactaron para iniciar nuevos proyectos. La gente de Puebla, la gente común, nos apoyó. Vieron la historia no como un chisme, sino como una lucha entre la honestidad del trabajo duro y la corrupción de la codicia heredada, y se pusieron de nuestro lado. Con Julián a mi lado como asesor legal y Vicente como mi nuevo gerente de operaciones, me sumergí en el trabajo. Revisé cada cuenta, cada contrato, cada plano. Descubrí que, en los últimos meses, Renata y Gregorio ya habían empezado a desviar pequeños fondos, a firmar contratos con proveedores de dudosa reputación. Limpiar su desastre fue un trabajo arduo, pero cada factura que corregía, cada trato fraudulento que cancelaba, era una pequeña victoria, un acto de purificación del legado de Arturo. Poco a poco, la empresa se estabilizó. Me di cuenta de que Arturo tenía razón. Yo era más que capaz, siempre lo había sido.
Simplemente había elegido vivir a su sombra porque amaba la forma en que su luz brillaba. Ahora tenía que encontrar mi propia luz. Unas semanas después del arresto, llegó una carta con el sello del centro penitenciario. Era de Gregorio. Durante un día entero, la dejé sobre la mesa de la cocina, sin atreverme a abrirla. ¿Qué podría decirme que yo quisiera oír? ¿Más excusas? ¿Más mentiras? Finalmente, esa noche, la abrí. La caligrafía era temblorosa, casi infantil, manchada en algunas partes, por lo que parecían ser lágrimas. Soledad, comenzaba. No sé por qué te escribo. Sé que no merezco tu perdón. Nunca lo mereceré. Solo quiero que sepas que lo siento. No por estar aquí me lo merezco. Lo siento por Arturo. Era mi hermano. Yo lo quería, a mi manera retorcida y débil. Renata. Ella siempre supo cómo manejarme. Conocía mis fracasos, mi necesidad de sentirme importante. Me prometió el mundo. Me dijo que era nuestro derecho, que Arturo nos lo debía. Me convenció de que no era asesinato, solo acelerar lo inevitable. Dijo que nadie saldría herido, excepto la compañía de seguros. Fui un cobarde y un idiota. Le creí porque quería creerle. Cada noche veo la cara de Arturo en mis sueños. No me acusa, solo me mira con decepción, y esa mirada es peor que cualquier castigo. Sé que destruí todo, no espero que me respondas. Solo quería que, por una vez, escucharas mi propia voz, no la de ella. Gregorio. Leí la carta 2 veces. No sentí la ira que esperaba. Tampoco sentí compasión. Lo que sentí fue una profunda y abrumadora lástima. Lástima por un hombre que había llegado a los 60 años sin haber tomado una sola decisión por sí mismo. Un hombre tan vacío por dentro que permitió que la oscuridad de otra persona lo consumiera por completo. Su tragedia no era estar en la cárcel, su tragedia era haber vivido toda su vida como un fantasma. No respondí la carta. ¿Qué podía decirle? No había palabras que pudieran reparar el daño que había hecho. Doblé el papel cuidadosamente y lo guardé en una caja junto con otras cosas del pasado. Su confesión no cambiaba nada para mí, pero quizás escribirla había sido el primer acto auténtico de su patética vida. De Renata nunca recibí nada, ni una carta, ni un mensaje. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Estaba consumida por su propio odio, incapaz de sentir remordimiento, solo la rabia de haber sido derrotada. Y en cierto modo, esa era una sentencia peor que la propia cárcel. El juicio fue rápido. Con la confesión de Gregorio, las grabaciones y el testimonio de Vicente, el caso era sólido como una roca. Renata intentó una defensa basada en la locura temporal, pero nadie se lo creyó. Fueron sentenciados a cadena perpetua por homicidio calificado y fraude. La justicia, aunque dolorosa, se había cumplido. Pasaron los años. 2, luego 3, luego 5. Construcciones del Ángel no solo sobrevivió, sino que floreció bajo mi dirección. Me enfoqué en los valores que Arturo y yo siempre habíamos defendido: calidad, honestidad y un trato justo para nuestros empleados. Nos ganamos una reputación de integridad que el dinero no podía comprar, pero sentía que faltaba algo. El éxito de la empresa era una forma de honrar a Arturo, pero yo quería hacer algo más, algo que reflejara su gran corazón. Así que, en el 5º aniversario de su muerte, anuncié la creación de la Fundación Arturo Hinojosa para trabajadores de la construcción. Usando una parte significativa de las ganancias de la empresa, la fundación se dedicó a ayudar a las familias de los obreros que sufrían accidentes laborales. Ofrecíamos becas para sus hijos, apoyo económico durante la recuperación y asistencia legal para asegurarse de que recibieran una compensación justa. La fundación se convirtió en mi pasión. Cada vez que una madre me daba las gracias con lágrimas en los ojos porque su hijo podía seguir estudiando, cada vez que un trabajador se recuperaba sabiendo que su familia no pasaría hambre,
Sentía la presencia de Arturo a mi lado, sonriendo. Habíamos transformado la tragedia más oscura en una fuente de luz para otros. El legado de Arturo ya no era solo un edificio o un puente, era la esperanza en los ojos de la gente a la que ayudábamos. Dejé de ser la viuda de Hinojosa o la mujer del escándalo. En Puebla me convertí en Doña Soledad, una figura de respeto, una matriarca por derecho propio. Encontré una nueva vida, una que nunca había buscado pero que abracé con toda mi alma. Julián se convirtió en mi amigo más cercano, mi confidente. Vicente se jubiló, pero venía al taller cada semana a tomar café y contar viejas historias de Arturo. Aprendí a vivir con el dolor de la ausencia de mi esposo. Se transformó de una herida abierta en una cicatriz, una parte de mí que siempre estaría ahí, recordándome no solo lo que perdí, sino también la fuerza que encontré. Descubrí que el amor verdadero no termina con la muerte, se transforma, se convierte en legado, en memoria, en una fuerza que te impulsa a ser la mejor versión de ti misma. Hoy, sentada en la que fue la oficina de Arturo, que ahora es mi oficina, miro por la ventana. Veo a los hombres trabajando en el patio, cargando camiones, riendo, veo el bullicio de la vida continuando, del negocio que salvamos de las cenizas. Sobre mi escritorio hay una foto de Arturo y yo el día que abrimos el taller. Éramos tan jóvenes, tan llenos de sueños. Nunca, en mi peor pesadilla, habría imaginado el camino que mi vida tomaría. A veces, por la noche, cuando la casa está en silencio, todavía espero oír el sonido de sus llaves en la puerta. El dolor de esa esperanza incumplida es un eco suave, ya no un grito. Pienso en Renata y Gregorio, pudriéndose en una celda, consumidos por un odio que solo los daña a ellos. Ya no siento ira hacia ellos, ni siquiera lástima. Simplemente no siento nada. Son fantasmas de un pasado que he superado. Mi historia se convirtió en una leyenda local, una advertencia sobre cómo la codicia puede envenenar los lazos más sagrados. Algunos me ven como una heroína, otros, quizás, como una mujer dura que destruyó a su propia familia. He aprendido a no preocuparme por lo que piensan los demás. Solo yo y la memoria de Arturo sabemos la verdad completa. Mi viaje fue un descenso al infierno de la traición, pero emergí de él. Emergí con un propósito. Emergí conociéndome a mí misma de una manera que nunca antes lo había hecho. Liberé a la leona que mi esposo siempre supo que vivía dentro de mí. Honré su amor y su confianza de la única manera que sabía, luchando por la verdad. Y ahora les pregunto a ustedes, que han escuchado mi historia. Tuve que exponer el crimen de quienes llevaban la misma sangre que mi esposo, asegurándome de que pagaran por ello en la cárcel. Hice lo correcto para defender la justicia y su legado, ¿verdad? ¿O debía haber buscado un camino menos destructivo para lo que quedaba de la familia? Gracias por escuchar. Dejen sus pensamientos en los comentarios. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse para más historias de la vida real.